Vamos a continuar, ¿ya? Nosotros nos habíamos quedado en lo que viene a ser el tema de parásitos. Habíamos hablado inclusive acerca de los tipos de parásitos de huéspedes, si es que era un huésped o un parásito facultativo, incidental o accidental, ¿no? Bueno, vamos a continuar hasta que finalice la hora para poder avanzar con respecto a este tema que es un poco amplio, ¿no? Primero, empecemos o continuamos con el tipo de parásitos de acuerdo al número de huéspedes que necesita. Durante toda su vida, un parásito va a necesitar, pues, para poder desarrollarse, para poder producirse, para poder alimentarse. Entonces, va a necesitar quizá en algunos casos eh, un tipo de parásito, perdón, un tipo de huésped, o sea, solamente necesita un ser vivo para poder sobrevivir o de repente en algunos casos va a necesitar a varios. De acuerdo a ello, se le denomina que a al parásito como monoxeno. Mono viene de uno, ¿ya? Entonces eso significa que este parásito solamente necesita un solo huésped a lo largo de toda su vida para poder sobrevivir. Nada más, ¿ya? Monoxeno. Heteroxeno. ¿A qué se refiere con esto? Necesita más de un huésped. Dentro de la clasificación de heteroxeno, tenemos a los diheteroxenos y a los poliheteroxenos. Diheteroxeno necesita un huésped intermediario y uno definitivo. Ya nosotros habíamos visto los tipos de huéspedes, ¿no? Y dentro de los tipos de huéspedes, lo que era el huésped intermediario viene a ser solamente de paso para que ese parásito pueda transportarse para poder llegar hasta el huésped que sí necesita para poder crecer y reproducirse, ¿no? Entonces, ¿cuántos huéspedes va a necesitar? Va a necesitar dos, ¿no? Como mínimo. Uno que es el intermediario y el otro que es definitivo. Después tenemos el poliheteroxeno. ¿A qué se refiere con poliheteroxeno? Poli viene a ser varios. Eso quiere decir que necesita más de un huésped intermediario y más de un huésped definitivo, ¿ya? O sea que a lo largo de su vida ese parásito va a estar transitando en diferentes lugares, en diferentes seres vivos, no solamente seres humanos, sino también animales o inclusive hasta plantas, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso se refiere con la cantidad de huéspedes que va a necesitar un parásito. De acuerdo al número de especies que necesita para realizar su ciclo biológico. Este noxeno solamente utiliza una especie. Por ejemplo, hay parásitos que solamente se encuentran en los animales, específicamente en el ganado bovino. Otros solamente se encuentran en el ganado ovino, ¿no? A eso se refiere con estenoxeno. Cuando es eurixeno, utiliza varias especies. Eso quiere decir que, por ejemplo, primero el parásito se va a encontrar quizá en un animal de consumo humano y después pasa a un ser humano, ¿no? Entonces ahí se le considera un parásito eurixeno. Necesita varias especies. Características principales de los parásitos. Ya, ahora sí ya hemos pasado y hemos terminado con lo que es la clasificación de los parásitos. Vamos a ver cuáles vienen a ser las características que se pueden rescatar de los parásitos. Primero, que son agentes biológicos eucarióticos. Ya nosotros hemos visto a qué se refiere con procariotas, eucariotas, ¿no? Que son
conformadas por células de este tipo, o sea que tienen núcleo, ¿no? Pueden ser, algunos de ellos, algunos de estos parásitos pueden ser unicelulares o multicelulares. Poseen uno o varios núcleos. Tienen reproducción sexual o asexual. Al igual que los hongos, ¿se acuerdan? Que algunos de ellos podían, no necesitaban de otro para poder reproducirse. Igual se da en el caso de los parásitos. En algunas situaciones que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar que algunos de los parásitos, pues solamente basta con uno solo para poder reproducirse. Tienen ambos órganos sexuales, ¿ya? Y por eso se pueden reproducir. En cambio, en otros sí necesitan de dos, ¿no? Por lo menos. Se alimentan, también tienen diferentes tipos de alimentación. Algunos se alimentan por fagocitosis, eso quiere decir que cuando ellos se van desplazando y encuentran su alimento, extienden como una especie de pseudópodos y atrapan a su alimento rodeándolo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con fagocitosis. Se lo engullen, se lo comen, ¿no? Eh, También otro tipo de alimentación viene a ser por imbibición. ¿A qué se refiere con eso? Solamente aquí ya no es algo sólido, sino que solamente absorbe el líquido de su alimento, nada más, ¿ya? A eso se refiere con imbibición. Es como beber, ¿no? De ahí proviene la palabra. Imbibición de beber. O sea, la sustancia vital de su alimento es lo que consume por imbibición. Algunos de ellos tienen bocas rudimentarias, o sea, son bastante básicos estos parásitos o estas lombrices. Y otros tienen pues aparatos digestivos primitivos, pero que pues son un poco más complejos que otros, ¿no? Entonces existen de diferentes tipos. Es lógico que los que vienen a ser unicelulares son un poco más sencillos, son un poco más simples, a diferencia de los que son pluricelulares, que pues ya tienen una estructura un poco más compleja y por lo tanto también su forma de alimentación, de crecimiento y reproducción también viene a ser de la misma manera. La distribución geográfica. En el hombre, la distribución depende de condiciones económicas y sociales. ¿Por qué creen que se dice eso? O sea, ¿de qué depende de que estos parásitos se distribuyan de acuerdo a las condiciones económicas y de acuerdo a la condición social? Acuérdense que si van a participar, levanten la mano, ¿ya? A ver qué me pueden decir de qué manera influye la condición económica y social para la distribución de los parásitos en determinados lugares. Te escucho, güero, a ver.
Licenciada preguntó de qué manera influye la condición económica Sí, sí, al, sí, correcto. eh, influye, pues, licenciada, de qué manera, pues, se puede decir que de repente, cuando no hay economía, de repente no tienes, las mejores condiciones, por decir, salubres, ¿no? En cuanto al agua. eh, y yo creo también no tienen oportunidades de, por decir, a veces no tienen conocimiento de la buena higiene de personal y también de los utensilios, también pues de los alimentos, ¿no? Listo, muy bien, Agüero. Claro, influye muchísimo. ¿Eso no quiere decir que otras personas no puedan tener parásitos? Claro que sí. Dime, Trujillo, te escucho. Licenciada, buenas noches. Sí, más que todo, esto va a depender de eso también puede en zonas rurales, donde de repente no existe Se te escucha muy, muy alejado, Trujillo. Muy, muy lejos, de verdad. ¿verdad? O de repente soy yo. No sé si a su compañero también tiene la misma percepción. ¿Se le escucha lejos? A ver, sí, ahora sí me escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, hacía mención con respecto a lo que es la pregunta que usted mencionó. Normalmente también eso influye más que todo en los lugares alejados, ¿no? En zonas rurales donde, bueno, un nivel económico pues, son escasos y realmente pues se alimenta en agua de los ríos o de la lluvia, ¿no? Ya, listo, Trujillo, claro, muy bien. Ujú. Ramírez, te escucho. Licenciada, bueno, como sabemos, ¿no? El parásito se encuentra en todos lados, por decir, en las aguas no potables que a veces consumen, ¿no? Por decir, en las chacras de las alturas, consumen esa agua sin tratamiento. Y ahora también, o sea, ¿en qué influye lo económico, ¿no? Por decir, el acceso al servicio de la salud. Por eso hay personas que, o sea, no tienen acceso tanto, ¿no? A salud o sea, un centro de salud asistir a uno donde están pagando mayormente. Y ahora, por así, si se atiende en un centro de salud normal que es, ¿no? Mayormente se necesita citas y una y otras cosas más, procedimientos. Y en ese caso ya hay pacientes que ya dejan, mejor dicho, dejan el procedimiento y ya no continúan con seguir sacando exámenes tras exámenes para que pueden detectar, ¿no? Qué tipo de parásitos tienen y darle el tratamiento y también no tienen acceso a medicamentos. Si no tienes dinero, o sea, una persona tiene el parásito, ¿no? Y esa persona no tiene dinero, de acuerdo, pues no por el trabajo y sucesivamente por esos casos, o sea, no vas a poder tratarte cuando no tienes dinero, porque puedes comprar tu medicamento y todo eso, licenciada. Eso sería mi aportación al tema. Listo, gracias, Ramírez. Claro, entonces ahí están las condiciones económicas y sociales que dan pie a que de repente la persona pueda tener mayor probabilidad de tener parásitos, ¿no? Ojo, vuelvo a repetir, eso no significa que todos podamos tenemos la predisposición a tener parásitos, por supuesto que sí. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido parásitos, sino que en ciertas personas es mucho más frecuente, es mucho más abundante también en cantidad por estas mismas condiciones, ¿no? Aunque se encuentra en todo el mundo, la supervivencia, el desarrollo larvario y la transmisión son más fáciles en países tropicales. Ahí lo explicaron bien sus compañeros. En lugares donde las condiciones no son adecuadas, el agua, la salud, lugares muy alejados,
todo ello puede conllevar, ¿no? Aparte del clima, aparte de también la misma educación que tienen las personas, porque si, por ejemplo, son personas que no están debidamente, ¿a qué me refiero con educación? O sea, que no están debidamente informadas, ¿no? Si no están debidamente informadas, van a tener un descuido con sus propios pequeños, más que todo por el desconocimiento. Entonces, si no les lavan bien las manos a sus pequeños, no les cortan las uñas, porque no saben, ¿no? Y lo toman como algo normal, entonces va a seguir ampliándose ese círculo vicioso, porque va a seguir de padres a hijos y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Ujú. Sí, licenciada, buenas noches. Una consulta, ¿puedo? Sí, dime, Muñoz. Si es referente al tema, sí, Muñoz, dime. Ya no te escucho, hija, ya. No, hija, no te he logrado escuchar, no sé si soy yo nada más, pero te recomendaría que me escribas por el chat del Zoom si es que tienes alguna consulta. Igual la voy a leer, ¿ya? No te preocupes. Ya, gracias. Ya, recién te escucho. Hola, licenciada, una consulta, porque Ahora. hay acá en zona mayormente en el campo, ¿no? Y la gente toma pues agua pluvial, ¿no? Y en algunas veces son aguas entubadas. Entonces, mayormente en el centro de salud nos dice, pues, hoy en día los niños sufren más que todo anemia, entonces es porque ustedes toman agua no tratada, así nos dice el licenciado, pero mayormente pues acá toman pues agua pluvial, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de parásitos hay en eso, licenciada? Quisiera saberlo, por favor. Ya, lo más probable es que, miren, antes los puquiales eran bastante limpios, sino que con la urbanización y con la gran cantidad de personas que existe, y aparte que a lugares que están alejados inclusive llegan, ¿no? Lo que es el turismo o algunas industrias, empresas, X motivos. Ya no es tan puro y limpio como se creía antes, pues, ¿no? O era antes. Siempre hay la intervención del hombre y hay contaminación. Por lo tanto, lo más probable es que la mayoría de parásitos que se encuentran en el agua vienen a ser de tipo Giardia lamblia, ¿no? O también llamada Giardia duodenalis. Y si la persona no, por ejemplo, no hierve el agua, ahí va a estar la Giardia. Si no purifica esa agua, o sea, no es un agua tratada, clorada, entonces puede tener ese tipo de parásito. Y lamentablemente son los causantes de que nosotros como seres humanos no podamos absorber los nutrientes, porque el parásito al estar en el intestino delgado se lleva toditos los nutrientes. O sea, el niño o la persona puede comer, pero todo se lo lleva el parásito. Entonces, lamentablemente, pues es ahí donde muchos de los niños sufren de anemia también. Entonces, van de la mano, pues, ¿no? Gracias, licenciada. Listo, muy bien. Ya, a ver, vamos, entonces continuamos. Miren, aquí está una clasificación simplificada. Es un tipo de esquema para que ustedes recuerden y puedan, ustedes se les haga un poco más fácil, ¿no? Este tipo de clasificación. Tenemos de dos tipos principalmente de parásitos. Protozoarios, que vienen a ser unicelulares, o sea que están compuestos por una sola célula, por lo tanto son microscópicos, ¿no? Y los metazoarios, que vienen a ser pluricelulares, conformados por diversas células. Tenemos los protozoarios. Dentro de estos protozoarios tenemos a los parásitos ciliados, a los flagelados, rizópodos y esporozoos.
Yo sé que su nombre es un poquito complicado, un poquito difícil, pero después se van a dar cuenta por qué se le llama así, ¿no? De dónde proviene ese nombre, por qué el porqué de su clasificación. Pero todo este grupo viene a ser de parásitos unicelulares, ¿ya? Dentro de los protozoos o protozoarios están los ciliados, flagelados, rizópodos, esporozoos. Dentro de los parásitos pluricelulares tenemos de dos tipos. Los helmintos, que son los típicos gusanos, ¿no? Así como los gusanitos de tierra, las lombrices que nosotros decimos, esos vienen a ser los helmintos, ¿ya? Y los artrópodos, que vienen a ser parásitos tipo insectos. Muy bien. Dentro de los helmintos tenemos los céstodes o los céstodos, tremátodos, nemátodos, acantocéfalos. Facilito, aunque no parezca, pero por eso les digo, vamos a ir pauta por pauta, ¿no? Dentro de los artrópodos tenemos a los insectos. Sabemos que dentro de este grupo también existen, pues, insectos que pueden ser parásitos, como por ejemplo la pulga, como por ejemplo el piojo, ¿no? Esos son artrópodos. Ácaros, el ácaro de la sarna, es un parásito. Y los pentastómidos. Ujú. Muy bien, entonces vamos a empezar así, en orden, ¿ya? Primero vamos a empezar con los parásitos unicelulares. Eso quiere decir con los protozoarios. Vamos a ver. Los protozoos se clasifican según su movimiento. De ahí proviene el nombre, ¿ya? De ahí proviene su nombre. Miren, todos los cuatro parásitos unicelulares tienen o se ven a través de un microscopio. Aquí están sus imágenes. Ciliados. ¿Por qué se le llama ciliados? Porque está conformado alrededor del parásito. Tiene como unos vellitos chiquititos que se les llama cilios. Y estos cilios le permiten desplazarse a estos parásitos. Son de vida libre, son parásitos de vida libre. Eso quiere decir que se encuentran en el agua, en la tierra, por ejemplo, ¿no? No viven dentro de un ser vivo específicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los paramecios. Miren, aquí está. No sé si se logra visualizar, si es que estás en celular, lo pueden acercar y alrededor tienen como unos pelitos que están en movimiento. No sé si lo logran visualizar. Sí, licenciado. Claro, Sí, entonces esos Sí, vienen a ser licenciado. los cilios, ¿no? Por eso se les llama, son pequeñitos, esos son los cilios. Por eso se les llama así, son parásitos ciliados. no, no se escucha, Miss. Ah, perdón, disculpen, estaba con el audio apagado. Gracias, hija. En el caso de los flagelados, a diferencia de los ciliados, tienen o están conformados por flagelos. El flagelo, si ustedes ven aquí, es mucho más largo. Es como si fuera una cola, ¿no? El flagelo. Estos parásitos, cuando tienen estos flagelos, no solamente le permiten el movimiento, sino le permiten agarrarse de alguna célula, ¿ya? Por ejemplo, aquí parece un resortito. Ahí me pasé. Un resorte. Aquí está, ¿no? Acá tenemos el trepanosoma y aquí está el parásito y tiene un flagelo. Se ha adherido a alguna célula y eso le permite quizá moverse y regresar nuevamente al lugar donde se encuentra.
¿Se logra visualizar también el flagelo? Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. Listo. Sí, licenciado. Ok, entonces ahí ustedes van a poder ver la diferencia, ¿no? Entre los ciliados y los flagelados. Ahora los rizópodos. El rizópodo ya no tiene vellosidades, sino cómo se desplaza por medio de seudópodos. ¿Se dan cuenta? Miren cómo extiende como si fueran brazos, como si le salieran piernas. Esto le permite desplazarse. Obviamente, como no tienen ojos, no tienen, pues, son vidas rudimentarias, son bastante simples este tipo de parásitos, entonces extienden porque eso les va a permitir guiarse por dónde se van a desplazar. Y también, no solamente eso, sino también les va a permitir comer. Aquí, por ejemplo, han visto que coge una parte o un elemento y probablemente de eso se va a alimentar, ¿no? Esa es la forma de desplazarse de los rizópodos, porque tienen seudópodos. Y los seudópodos, vuelvo a repetir, vienen a ser como una especie de brazos. Ahí tenemos, por ejemplo, a las amebas. Las amebas también viven en el agua, viven en aguas estancadas, en aguas fluidas, viven en la tierra, ¿no? Y tenemos a los esporozoos, que son los únicos protozoos unicelulares inmóviles. El resto se puede desplazar gracias al cilio, gracias al flagelo, gracias a sus pseudópodos. En cambio, los esporozoos no se puede desplazar, se mantiene inmóvil. Por ejemplo, tenemos el Plasmodium. El Plasmodium vivax. Este no se desplaza. Necesita de un vector para poder desplazarse a otro lugar, ¿no? Entonces, ese viene a ser el esporozoo. Es el único unicelular que no se puede desplazar. Miren, acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llamaban este tipo de parásitos? Porque tienen vellosidades alrededor, se les llamaba o se les llama Ciliados. ciliado. Ajá, Ciliados. ciliado, ¿no? Parece una pepa de mango llenecita de pelitos, de sus vellitos. Eso vienen a ser los ciliados. Muy bien. Aquí tenemos los siguientes. Ya no son vellitos chiquitos, sino parecen colas. Son los Flagelado, licenciada. flagelados, ¿no? Flagelados. Aquí tenemos, por ejemplo, el parásito de la Yardia lamblia. Así se ve. Parece una medusita, parece un fantasmita, ¿no? Tenemos aquí a los, ¿cómo se llama? Pseudópodos. No, pseudo Rizópodos. rizópodo. Ajá, Rizópodos. exacto. Acuérdense que los rizópodos son los que tienen los pseudópodos, ¿no? O sea, esta especie de brazos que les permiten desplazarse, ¿ya? Muy bien. Y tenemos pues a los esporozoos que lamentablemente son los únicos que no se desplazan. Aquí, como les mencionaba, está el Plasmodium falciparum, que es el que produce la malaria o el paludismo. Y entonces ustedes dicen, entonces, ¿cómo se desplaza? Por la misma corriente de la sangre, porque en realidad por sus propios medios o por su propia cuenta que se pueda desplazar, no, no puede desplazarse. ¿Ya? Muy bien. Esos son unicelulares. Los metazoos que vienen a ser los pluricelulares,
y dentro de los cuales se clasificaban en dos, en helmintos y en artrópodos, ¿no? Helmintos, miren, los típicos gusanos, los típicos parásitos que parecen lombrices. Y los artrópodos que vienen a ser de este tipo, en donde tienen exoesqueleto, ¿no? O sea, no tienen esqueleto dentro, sino fuera. Por eso es que tienen esa como una especie de capa dura. Listo. Hasta ahí me quedo, porque ya nos vence el tiempo. Entonces, acuérdense, hasta aquí llegamos. Yo sé que la programación de las exposiciones estaban dadas para a partir del día 22 de abril, pero lamentablemente pues por lo que no he finalizado el tema de parásitos, vamos a correrlo un día más. Eso quiere decir que vamos a empezar las exposiciones el día jueves 20, perdón, el día viernes 25, ¿ya? A ver, por acá debe de estar su... Sí, 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 sí. Acuérdense, por favor, ¿ya? El grupo que le tocaba el 22, que es el grupo de Bexabé Muñoz Pérez, Puma Morales, Daisy Flores, Guzmán Guajas, Nicanor Álvarez, Erika Rocío Maza, que les tocaba muestra de orina, lo vamos a dejar para el día, no, mejor corremos una semana para el 29. Para el 29, ¿ya? Para el 29, por favor, ya, no se olvide. Y así vamos corriendo todas las exposiciones. Una semana, una semana, una semana, ¿ya? Listo. Entonces eso les va a dar un poco más de tiempo también de investigar todos los puntos que se les ha dejado. No se olviden. Voy a terminar todavía con el tema de parásitos. ¿Y por qué? En realidad lo hubiera podido terminar esta semana, pero recuerden pues que el día viernes no tenemos clase debido a que es feriado, ¿no? Por Semana Santa. Entonces, hasta hoy día nada más vamos a trabajar, al menos conmigo. Ya mañana con los docentes que les toca. A ver, voy a tomar asistencia. Agüero. Presente, licenciada. Aguilar. Presente, licenciada. Ya. Alencar. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Álvarez Castro. Álvarez Castro. Sí, Agüero. ¿Tienes alguna pregunta? No, licenciada, como escuché entrecortada, no sé si me escuchó, Sí, disculpe. sí, 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 te escuché, Agüero. Gracias. Azorza. Pances. Barbosa. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Blas. Blas Presente, Miss, Gastón. buenas noches. Buenas noches. Borda. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. presente, no podía llevar Fortuna. mi A agua, ver, por disculpe. favor, no interrumpan la asistencia si Mi, se no me se logra acepta mi escuchar. asistencia. No mi borda. Borda, ya, muy bien, Borda. Ajá. Ya. Corpuna. Licenciada presente, Corpuna. Muy bien, Corpuna. Ujú. Celis Requejo. Contreras Rivas. Cruz Rojas. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Damián Quinto. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Flores Quispe. Garay Palomino. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. García Adriano. García Adriano. García Ollagues.
Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. González Medina. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Guzmán. Guzmán. Hilario Cruz. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Guaitán Justo. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Inca. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. López Espinosa. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Maza Verde. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Medina Mata. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Merino Pintado. Presente, Buenas noches. licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mozambite. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Pérez. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Osco Salas. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pajuelo Muñoz. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pau Carpariona. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Pérez. Pérez Cisneros. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Puma Morales. Puma Morales. Kiwi Ramírez. Ramírez Herbacio. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Reyes Navarro. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Taipe. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Trujillo. Valero. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Villanueva. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Inga Mendoza. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Listo. A ver, alguien que falte, por favor. A Sorsa. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Guzmán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más que falte? Ya, listo, muy bien. Entonces, ahora sí, con eso terminamos el día de hoy. Que tengan muy buen fin de semana, bastante largo, en el cual pueden aprovechar, ¿ya? Nos vemos, chicos, hasta el próximo martes. Buenas Buenas noches, noches, Martes, licenciada. mis buenas hasta el noches. próximo Gracias, martes, licenciada, licenciada. buenas noches. Feliz Semana Santa. Igualmente para ustedes, cuídense.